dado el fenómeno que se ha producido en las universidades también, ¿no? De una gran especialización de algunas personas en la investigación, ¿no? Hay muchos proyectos individuales, pero no hay suficientes proyectos colectivos, ¿no? Lo cual a veces la gente se mueve, ¿no?, por temas que no tienen que ver necesariamente con lo que está pasando en la realidad, ¿no?, y de donde igual nos deberíamos nutrir para poder enriquecernos teóricamente. O sea, se produce una distancia, ¿no? Entonces, ya además tenemos una formación muy eurocéntrica, muy Europa, ¿no? O en América del Norte, ¿no? Pero recién América Latina está haciéndose cargo de la formación, ¿no?, de su cuerpo. Yo diría que esto le está pasando a las ciencias sociales en general. Recién están, ¿no?, haciéndose cargo de América Latina y de hablar desde América Latina y no hablar desde Europa o desde Estados Unidos o Canadá, ¿no? Entonces yo creo que es un mal más o menos general que por supuesto que nos afecta a nosotros también. Entonces yo diría que todavía siento que falta un tránsito, un paso, ¿no?, en hacer coincidir esta preocupación por América Latina con la formación, ¿no?, en las universidades, en las carreras en general, ¿no? Yo creo que eso se va a dar necesariamente porque América Latina hoy día está ocupando en el mundo también, ¿no?, en esto de la interdependencia, un lugar importante que no tuvo en otro momento histórico. La situación de América Latina, con todas las dificultades que hay, está siendo más estable que lo que está pasando en Europa, por ejemplo, ¿no?, que está en una franca crisis económica y todo eso, y América Latina se está sosteniendo, tiene una economía como la de Brasil, que está haciendo la sexta economía mundial, ¿no?, y además los vínculos con China y otros lados han abierto otras perspectivas, ¿no? Y eso yo creo que va a ir repercutiendo, ¿no?, en el trabajo social, ¿no? O sea, hay un contexto que está enriqueciéndose, cambiando, ¿no?, y cambiando fuertemente, ¿no?, a propósito de las crisis, ¿no?, que yo creo que nos va a meter en el futuro. O sea, tenemos que inventar nuestros propios modos, ¿no?, de entender América Latina para poder resolver los problemas, ¿no?, y entenderla con parámetros propios, con parámetros nuestros, ¿no? El proceso de innovación curricular nos planteamos muchas cosas, ¿no? Entre esas, una era poder superar las deficiencias que tenía el anterior Mayo, el anterior programa, plan de estudios que había de la carrera. Pero también la intención era de poder construir algo nuevo, distinto, y que incorporara algunos elementos que a nosotros nos parecían que eran fundamentales, que tenían que estar. Y entre esos elementos, claramente creíamos que el trabajo social que se debía enseñar en Chile debía estar conectado con lo latinoamericano, ¿no? Porque en general Chile de alguna forma en muchos casos ha negado un poco su identidad latinoamericana, ¿no? O sea, Chile ha mirado mucho más hacia lo que es Estados Unidos y hacia lo que es Europa que hacia el propio continente latinoamericano. Entonces la idea era un poco retomar lo que había sido el proceso de reconceptualización y revitalizarlo, ¿no? A partir de incluir en lo que era la formación de los profesionales un curso, por lo menos un curso que abordara la perspectiva latinoamericana. O sea, de manera de situarnos también en el continente, situarnos en unas ciertas problemáticas que son comunes y que podían ser vistas también críticamente desde el trabajo social, ¿no? Entonces eso fue como una intencionalidad que pusimos. Y por otro lado estaba también esta exigencia que había de parte de la universidad y de parte también de lo que era la estructura de la educación superior en Chile, que venía desde el Ministerio de Educación, que nos pedía que estas nuevas reformas curriculares se hicieran acorde con unos ciertos lineamientos que venían puestos a nivel internacional, ¿no? Entonces era un poco entrar también en esta lógica del proyecto Tuning, ¿no? Para América Latina, que era poner este famoso modelo por competencia, ¿no?
como el gran orientador de los procesos de formación a nivel de la educación superior. A partir de un análisis crítico que hicimos de lo que significaba pensar la formación de los trabajadores sociales desde un enfoque por competencia, llegamos a elaborar una propuesta propia, ¿no? Que si bien adoptaba algunas cosas del modelo por competencia, ¿no? También era crítico al propio modelo y en lo que eran los contenidos de los cursos incorporaba esta mirada crítica, ¿no? Que algunos nos dijeron que, bueno, que eso no era posible hacerlo porque ya solamente pensar en formación por competencia implicaba, y que nosotros lo veíamos también críticamente, esta lógica funcional, orientada solamente en términos del saber hacer. Entonces, bueno, conjugamos esos tres elementos, o sea, por un lado lo que era el querer mejorar lo que se venía haciendo con la antigua malla, por otro lado el incorporar elementos que tenían que ver con la identidad latinoamericana, con aspectos que son propios de la región, como el tema de la interculturalidad, y los conecta con los procesos latinoamericanos, ¿no? Ahora sí, si eso va acorde o no a lo que es la formación de otros trabajadores sociales en otros lugares de América Latina, o sea, ya es muy difícil decirlo, porque hay una gran diversidad en términos de procesos formativos a nivel latinoamericano. El trabajo social chileno ha tenido un desarrollo que ha ido en una dirección distinta de la que ha llevado el trabajo social argentino o el de otros países, ¿no? Experiencias muy diversas, ¿no? Porque bueno, la formación en trabajo social siempre ha estado muy marcada por lo que son los procesos sociopolíticos de cada lugar, ¿no? Y de alguna manera el trabajo social nuestro no ha escapado a eso tampoco, o sea, claramente no escapa a eso. Que hay hartos profesores que conocen y que están preocupados hay un conjunto de autores en América Latina a los que se les vincula con una teoría que se llama así, ¿no? El principal es Aníbal Quijano, que crea el concepto originalmente cuando se empieza a hablar de la colonialidad del poder, ¿no? Todas estas relaciones entre Europa y el resto del mundo, que son relaciones en un inicio coloniales, pero después se transforma en una experiencia de colonialidad, una experiencia donde más que un dominio físico, un control del territorio, de que hay un control de la idea, un control de los procesos técnicos, de cómo se hace la ciencia, de cómo se hace la política, de cómo tiene que ser la economía. Eso es la colonialidad en términos de poder, pero también es colonialidad en términos de que ellos tienen el conocimiento correcto y el resto de la gente tiene el conocimiento equivocado, de que ellos son la raza correcta y nosotros somos la raza equivocada, de que la forma correcta de tratar la naturaleza es explotándola y no conviviendo con la naturaleza de una forma más armónica, ¿no? Hay distintos tipos de colonialidad y todas esas formas de colonialidad se describen en América Latina, pero no solamente la crítica, sino también la propuesta de cómo tendría que desarrollarse América Latina de una forma mucho más independiente respecto a esto que nos ha controlado históricamente. Bueno, esta es yo creo que este tema de la colonialidad, del poder, del conocimiento, etcétera, es algo que está como bastante presente en muchos ramos del curso. En lo que hago yo, por ejemplo, yo tengo el curso de Economía y Modelo de Desarrollo, evidentemente partimos hablando del capitalismo, pero también intentamos situar esa discusión del capitalismo en América Latina. Y al hablar de América Latina tenemos que hablar de todo el proceso de control histórico que ha habido en América Latina en términos económicos. La crisis económica, asociada a la deuda externa, el tema del neoliberalismo, y todos los efectos que eso ha tenido para América Latina, en general negativos para la sociedad nuestra. Y mostrar también cómo en otros países de América Latina, que a veces los chilenos somos muy provincianos, somos muy cerrados a vincularse y a observar lo que está pasando en el resto de América Latina. Estamos mirando hacia Europa, queremos compararnos con Finlandia, esa es la comparación, pero se nos olvida que también tenemos que convivir con la gente que tenemos a su lado,
Y hay experiencias muy interesantes que están ocurriendo en diversas partes de América Latina. Yo creo que es muy interesante, por ejemplo, compararse en términos de políticas económicas con Brasil y con Argentina o con Venezuela, ¿no? Tiene mucho más sentido porque es la realidad que nosotros tenemos en nuestro entorno, ¿no? En términos de políticas sociales también, que es el ramo que hago en el segundo semestre. Brasil, por ejemplo, en este momento tiene las políticas sociales para combatir la pobreza, son las políticas más efectivas que se están desarrollando en este momento en América Latina. Entonces, si no estamos mirando eso, estamos equivocados, porque si miramos lo que están haciendo en Finlandia no tienen los niveles de pobreza ni los problemas de educación que nosotros tenemos en América Latina. Mucho más sentido, tiene mucho más sentido, a pesar de las diferencias de tamaño, observar las cosas que sí están resultando en contextos sociales y económicos que son más parecidos a los que nosotros tenemos. Y yo siempre digo, bueno, la otra cosa que nos conecta más con América Latina, especialmente en la región que nosotros estamos viviendo, es el tema de las relaciones interculturales. En esta carrera hay una enorme preocupación por eso, ¿no? por situar en la discusión del trabajo social el papel que tienen que tener las relaciones interculturales. Y América Latina es intercultural. Entonces, al observarnos a nosotros mismos, estamos observando que en realidad estamos mucho más conectados con esa América Latina en que conviven muchas culturas, ¿no? Que es algo que en Santiago, que se en otras partes a veces se olvida, ¿no? Porque se desconoce la diferencia o porque se niega la diferencia. Y yo siento que acá, por lo menos desde la planta académica y desde lo que se intenta compartir con los estudiantes, intentamos hacer un esfuerzo por eso, ¿no? Por mostrar lo relevante que es reconocer que tenemos diferencias culturales y que esas diferencias culturales tienen que ser relevantes en el trabajo, tienen que ser relevantes para el trabajo social, tienen que ser relevantes en términos económicos y de políticas públicas.